Buenos días, amada iglesia. En esta época estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Es una época de conmemoración, porque lo que Jesús llevó a cabo hace 2000 años impacta profundísimamente hoy día nuestras propias vidas. Es por eso que durante la semana estuvimos escuchando, ¿no es cierto?, un precioso concierto, recordando el Evangelio, y también hoy día, en este tiempo especial, cantamos a nuestro Señor Jesucristo, hemos orado, y ahora vamos a estudiar la palabra. Y la palabra que vamos a estudiar hoy día tiene que ver con la cruz de Cristo, porque en realidad todo texto bíblico siempre indica la obra de Cristo. Vamos a continuar con la serie que estamos dando de Esdras, capítulo 2, de lo que se vivió en esa época, y entendemos que lo que se vivió en esa época de alguna forma indicó y representó mucho de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, hoy día vamos a retomar un poco del capítulo 2 de Esdras, pero vamos a saltar también a un texto que queda en Zacarías 3, porque Zacarías fue un profeta que vivió en esa época. Entonces vamos a leer primero, les voy a leer Esdras capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa. A ver, la vez pasada le mostré este versículo hasta Zorobabel. Ahora el segundo personaje que aparece en el listado es Jesúa, que también se va a llamar por el profeta Zacarías, lo va a llamar Josué. En realidad el término hebreo es el mismo. ¿Cuál es el término hebreo? Yeshua. Y probablemente si ustedes han escuchado por ahí algún judío mesiánico hablando de Jesús, sabrán que el término Yeshua en realidad es el término Jesús en hebreo. Por tanto, este personaje se llama Jesúa, o Jesús, o Yeshua, o Josué. ¿Y quién es este personaje? En el versículo 40 del capítulo 2 dice lo siguiente. Dice, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Jodabías 74. Es decir, este Jesúa, en primer lugar, era de la tribu de Leví, lo que era muy importante. Recordemos que esa tribu fue apartada por el Señor para el servicio de Él. Las demás tribus eran parte del pueblo de Dios, pero era la tribu de Leví la que era apartada para servir ante el Señor como primogénitos de Él. Ahora, eso tiene en realidad su raíz en lo que pasó en la Pascua, en la primera Pascua, cuando Israel salió de Egipto. Y ya que hoy día estamos celebrando, ¿no es cierto?, la Pascua de Resurrección, quiero recordar un poco ese evento, porque el término Pascua acá en Chile, no sé por qué, muchas veces se refiere también, lo mencionan como hablando de la Navidad, pero en realidad la Pascua, el término hebreo Peshach, tiene que ver con el pasar de, cuando este ángel de la muerte pasa en la noche, ¿no es cierto?, en Egipto, y todas las casas que estaban untadas con la sangre del cordero no sufrieron muerte de primogénitos, mientras que las casas de los egipcios, que no estaban cubiertos por la sangre de un cordero, sí sufrieron muerte. Ese Peshach de, eso se llama la Pascua, esa fue la primera Pascua, algo que anticipó la muerte del verdadero Cordero de Dios en la cruz. Esa sangre de Cristo nos libra también de la muerte a nosotros. Por tanto, esa primera Pascua indicó a la verdadera Pascua, que es la que celebramos hoy día, en este tiempo. ¿Y por qué menciono esto y los levitas? Porque los levitas fueron escogidos, de acuerdo a Números 3, precisamente por lo que aconteció en la Pascua. Se los explico. Leo ahí en el Números capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Por tanto, había un tabernáculo donde Dios se juntaba con el pueblo, ¿no es cierto?, el lugar santo, donde los sacerdotes oficiaban todas las ceremonias, pero había toda una tribu que hacía la logística, que arreglaba las cosas, que transportaba las cosas, que ayudaba. Esa era la tribu de Leví. ¿Por qué el Señor escogió a la tribu Leví y no otra tribu? Versículo 11 del mismo capítulo 3. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos,
los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. A ver, la elección de los levitas tenía que ver con que todos los primogénitos de Israel eran, en primer lugar, del Señor. Porque eran del Señor. Porque ellos debieran haber muerto. Pero en realidad ellos fueron redimidos por la sangre del Cordero. Por tanto, ahora ellos, todos los primogénitos de Israel, eran del Señor y debían servirle a Él. Ahora, eso hubiese, en lo concreto, hubiese tal vez provocado un poco un descalabro social de que todos los primogénitos de todas las tribus fueran a servir al tabernáculo, ¿no es cierto? Porque tenía que seguir el gobierno y todo el funcionamiento de las tribus. Entonces, ¿qué se hizo? Resulta que estos primogénitos de todo Israel que fueron rescatados ese día de la 10ª plaga, todos esos primogénitos tenían un número, eran una cantidad de 22.000 hombres, 22.000 personas. Y casualmente resulta que la tribu de Leví también eran 22.000 hombres. Sabemos que en realidad nada se debe a la casualidad, ¿no es cierto? El Señor tenía todo esto planeado y dice así en el versículo 39: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Los levitas eran 22.000. Y después en el versículo 43 dice: y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22.273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo Jehová. Por tanto, los levitas eran una tribu legítimamente del Señor. Eran propiedad de Dios. Ya es importante entender esto, porque los primogénitos de Israel eran propiedad de Dios, porque los había preservado de la muerte. Ahora, aquí hay un traspaso, un traspaso de esta primogenitura a la tribu de Leví, donde toda la tribu sirvió al Señor, al punto que esa tribu de Leví no tenía territorio, ¿no es cierto? No fue asignado un territorio, sino que vivían en medio de todas las tribus, sirviendo al Señor en medio de todas las tribus. Y la verdad es que lo que pasa con la tribu de Leví lo podemos ver muy presente también con lo que el Señor ha hecho con nosotros como pueblo de Él, como creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12:23 dice que tú y yo somos parte de ¿qué? Dice, de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Tú y yo hemos sido redimidos por la sangre del unigénito que es Jesucristo. Y esa sangre del verdadero Cordero de Dios nos protegió de la muerte. Ahora, ojo, eso significa que nosotros somos los primogénitos que el Señor apartó para sí mismo. Y quiero que esto lo tengamos presente. Porque muchas veces pensamos que el Señor nos rescata de la muerte y quedamos libres, y en ese término libre, nuestra propia idea es: puedo seguir viviendo mi vida como quiero. Y no es eso lo que dice la Escritura. Los primogénitos fueron rescatados por Dios para el servicio de Él, para el servicio en el tabernáculo, para servir al cuerpo de Cristo. Debemos preguntarnos tú y yo, si tenemos este privilegio de ser parte de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿tengo eso presente cuando me levanto en la mañana? ¿Tengo eso presente de entender de que no soy mío, soy de un dueño que es el Señor? Que me levanto y en realidad estoy al servicio de Dios, no al servicio de mi carne y de mis deseos. ¿Entiendo eso cuando me levanto? Entiendo que fui comprado legítimamente por la sangre de Cristo, que soy en ese sentido un levita, donde no he sido llamado a tener posesión terrenal, sino mi herencia y mi posesión es Cristo mismo. Cristo es nuestra posesión. ¿Entendemos esto en nuestro día a día? Muchas veces nos levantamos, ¿no es cierto? Y tenemos muchas labores, sí, todos estresados y lamentablemente empezamos a servirnos solo a nosotros. Pongo ejemplos súper prácticos. Nuestros deseos carnales, que muchas veces no son malos, pero nos dominan. Entonces, ahora estamos todos en pandemia, estamos en la casa, ¿no es cierto? Y nos levantamos, vamos a la cocina, comemos algo, luego vamos al living, revisamos el celular.
Después nos dio ganas de tomar algo, volvemos a la cocina. Y después de ir a la cocina, vamos a ir a la pieza, vemos un poco tele. Y después de eso, otra vez me dio ganas, voy a la cocina. Y de la cocina nos pasamos en la cuarentena de pieza en pieza, finalmente solamente siguiendo los deseos de nuestra carne. Mi carne quiere ir a la cocina, mi carne quiere ir al living, mi carne quiere hacer esto y lo otro, sin entender de que mi cuerpo no está a disposición mía. Mi cuerpo debe estar a disposición del Señor, que nos compró legítimamente. Somos primogénitos de Él. Primogénitos. ¿Has escuchado y obedecido la voz del Espíritu Santo estos días? El Espíritu nos habla por medio de la Biblia, ¿sí? Donde están los mandatos que debemos obedecer, y también pone en nosotros pensamientos durante el día de cómo amar y edificar al prójimo, de cómo servir en este tabernáculo terrenal. Cómo servir. Tal vez el Espíritu Santo te recordó a alguien que debías llamar, pero te dio lata o te dio nervio llamar. Porque, chuta, no sé, y obedeciste tu carne. ¿Y qué quiso hacer tu carne? Te fuiste a ver unos videitos en YouTube, en vez de obedecer al Señor, de llamar a alguien. Recordemos, mis queridos, que nuestra vida no es nuestra, es del Señor. Estamos a disposición de Él, somos primogénitos, al igual como eran los levitas. Tal vez incluso, en esto de huir un poco de la voluntad del Señor, incluso podemos hacer cosas buenas, entre comillas, como ver unos videos donde salgan predicaciones. No, es que Señor, no quiero conversar con esta persona, voy a ver una predicación, pensando que el Señor va a estar contento con eso, cuando en realidad es súper bueno ver predicaciones, pero teníamos que obedecer, primeramente. Edificar el cuerpo de Cristo. Queridos, no somos nuestros. Como dice Gálatas 2, 19 al 20, un versículo que ustedes conocen, pero es tan importante. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos poner atención a estas palabras. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En otras palabras, Cristo no murió para que tú vivas tu propia vida de acuerdo a lo que tú quieres. Él murió por ti para que Él viva a través de ti. Ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Cristo no murió para que viviéramos nuestras propias vidas. Él murió para que viviéramos su vida en nosotros. Me explico, ¿no es cierto? El texto, eso es lo que afirma. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo para Él, el cual me amó y se entregó a mí. Así que, mis queridos, los hijos de Dios, sabemos que no puede haber mayor privilegio a ser realmente un embajador de Cristo y que Cristo viva en mí y viva a través de mí. Debemos levantarnos todos los días y decirle, Señor, me pongo a tu disposición. ¿Qué quieres hoy día que yo haga? Yo sé que tengo muchas labores en la casa, en el trabajo, con la familia, pero Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cómo quieres ocupar mi cuerpo? Soy tu primogénito. Como sea tu voluntad, que el Señor nos guíe en esto, mis queridos, porque hay tanta libertad cuando empezamos realmente a vivir dirigidos por la voluntad del Señor, por el Espíritu Santo y por su palabra. Volviendo entonces a Esdras, tenemos a este caballero llamado Jesúa, ¿no es cierto? O Josué. ¿Cuál es la importancia de que él estuviese presente en el retorno? Primero, era levita. Era necesario que un segmento de la tribu leví estuviese volviendo porque eran ellos los que iban a reedificar la adoración. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de que volviera Zorobabel, descendiente, hijo de David? Y cuando este hijo de David estaba presente, bueno, había esperanza de que el Mesías podía venir. Lo mismo pasa ahora con la tribu Leví. Volviendo a la tribu Leví, no solo había ahora esperanza de reedificación de un gobierno bajo Zorobabel, sino que también de una adoración bajo Josué o Jesúa. Y resulta que este Jesúa no solo era levita, él también era sacerdote, era descendiente de Aarón. Eran los sacerdotes los que podían llevar a cabo los rituales, ¿no es cierto? Todo lo que estaba indicado, la ley ritual indicada en la ley de Moisés, toda esa ley ritual que indicaba a Cristo. Y aquí quiero saltarme al libro de Zacarías 3, Zacarías, un profeta que profetizó en esa época y que profetizó a Zorobabel y a Josué. Y Zacarías afirma, y no solo Zacarías, también en otro libro lo vemos, que este Josué no solo era sacerdote, sino que era sumo sacerdote.
¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote estaba a cargo de los sacerdotes y era el encargado de entrar una vez al año, en el día de la expiación, o también conocido como Yom Kippur, entraba, ¿no es cierto?, y entraba al lugar santísimo para ofrecer sangre sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto. Si no tienen idea de lo que estoy hablando, sería bueno que revisen la serie que hicimos sobre el tabernáculo 2 años atrás, y que esa serie también está en internet. Entonces, este señor Jesúa era el sumo sacerdote de la época. Y dice así Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. A ver, el profeta Zacarías, la verdad es que su libro es muy bello. La primera sección habla de varias visiones que tuvo. La segunda sección es un poco más de palabras proféticas. Y en esta primera sección de visiones, esta es una visión que él tiene, donde él ve a tres personajes. Y ve, por un lado, ve que está parado Josué, o Jesúa, o Yeshua, como ustedes quieran llamarlo. Este sumo sacerdote está parado a un lado. Al lado derecho vemos para otro personaje, Satanás, el acusador de los santos. Y frente a ellos está parado el ángel de Jehová. Ahora, ¿quién es este ángel de Jehová que está parado frente a ellos? El texto mismo dice que cuando se pone a hablar, el texto dice que es Jehová. Porque dice, y dijo Jehová. Por tanto, este mensajero de Jehová que está parado frente a ellos, al mismo tiempo es Jehová. Y lo que ocurre mucho en el Antiguo Testamento, que el ángel de Jehová es Jehová. Ahora, si Jehová es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuál de las tres personas de la Trinidad en realidad está ahí presente? Sabemos por medio de la Escritura que al Padre nadie lo ha visto, ¿no es cierto? Nadie lo ha visto jamás en todo su esplendor, y que el Espíritu Santo es Espíritu. Por tanto, Jesucristo es el que está ahí parado, el Hijo, el eterno mediador entre Dios y los hombres. Entonces tenemos a Jesús ahí parado, llamado aquí no con el término Jesús, porque ese término aún no estaba revelado hasta su encarnación, ¿no es cierto? Pero tenemos ahí entonces a Jesús, Jehová, tenemos a Josué y tenemos a Satanás. ¿Y Satanás qué hacía? Acusaba a Josué delante del Señor. Lo acusaba. Porque Satanás es una especie de fiscal, una especie de abogado, ¿no es cierto?, que por un lado procura hacer caer al ser humano en pecado, pero al mismo tiempo cuando peca el ser humano lo acusa ante Dios para que Dios le permita legítimamente azotarlo y castigarlo. Entonces Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar, como lo hace tentando, continuamente nos tienta a pecar, porque si pecamos le damos acceso al diablo. ¿Me entienden? Eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces el diablo lo está acusando y estaba acusando al sumo sacerdote. El tema es, ¿la acusación de Satanás era legítima? Y la respuesta, de acuerdo a este texto, es sí, era legítima. Porque resulta que este sumo sacerdote, ¿cómo estaba vestido? Dice el texto. Dice que estaba con vestiduras viles, andrajosas. Estaba su vestido destruido. Un sumo sacerdote no puede pararse y entrar al lugar santísimo, pararse ante Jehová con ropas destruidas. No puede. Las vestiduras en la historia bíblica, mis queridos, tienen mucho que ver con una metáfora que se ocupa para el plan de salvación. Recuerden que Adán y Eva en el inicio estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero una vez que pecaron, actos seguidos sí sintieron vergüenza. Inmediatamente buscaron con qué cubrirse y buscaron arrancar del Señor. De ahí en adelante la Escritura va a hablar mucho del tema de las vestiduras y lo importante de cubrir a nuestra carne caída y no andar desnudos con las vergüenzas públicas y teniendo mucha relación con el pecado y la caída. Y por eso los sacerdotes y los sumos sacerdotes especialmente debían vestirse con una vestidura que era según el mandato de Dios. Ahora era solo algo físico que representaba como sombra realidades eternas que están en Cristo. Y aquí tenemos entonces a este sumo sacerdote vestido andrajoso, pecador. Pecador. No tenía santidad. No había santidad, una vestidura de santidad. La verdad es que tenemos a Satanás acusando a Josué y Satanás tiene toda la razón. Josué es pecador.
tiene toda la razón. Josué está con vestiduras viles. Josué es un pecador como tú y yo. Así que tenemos la visión de Zacarías a un sumo sacerdote medio desnudo, andrajoso delante del Señor, acusado por Satanás, y lo que dice Satanás tiene fundamento. El sumo sacerdote no merecía estar ante Dios, sino que merecía irse al infierno, como todo ser humano. ¿Y cómo reacciona el ángel de Jehová? ¿Cómo reacciona Jesús ante la acusación del diablo? Y leo nuevamente el texto para que veamos qué responde Jesús a esto. Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Bueno, y ahí vemos la Trinidad, ¿no es cierto? Jehová, que está parado ahí, Jesús, le dice a Satanás, Jehová, es decir, el Padre, te reprenda. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. Jehová, Jesús, no dialoga con el diablo. Tal como lo vemos en la tentación del desierto. Jesús no dialoga, solamente lo echa afuera. Dice, el Señor te reprenda, y listo. De hecho, el resto del texto, Jesús va a hablar con Josué, no va a hablar con el diablo. Con la acusación que hace él dice no, y le responde dos cosas que son muy interesantes. En primer lugar, le dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén, a Sión, ¿no es cierto? Que Él te reprenda. El Señor ha escogido una ciudad, a Sión y a los hijos de Sión. Los hijos de Sión son el pueblo de Dios. Y Satanás no tiene acceso a sus escogidos. Él dice, Él lo ha escogido, Él ha escogido Jerusalén. Punto 1. Punto 2. Josué es un tizón arrebatado al fuego. ¿Qué es un tizón? Es una brasa. ¿Ya? Un tizón es una brasa, es un carbón ardiendo. Es como que tú tienes una fogata y sacas este carbón ardiendo. Josué es una brasa, un carbón ardiendo que ha sido arrebatado del fuego del infierno. Sí, es verdad. Josué debiera estar en el fuego del infierno, pero ha sido un tizón arrebatado del fuego. Tremendas las palabras que dice el Señor. Sí, Josué, Satanás, yo sé que lo estás acusando, pero vete, porque él no es tuyo. Porque Josué es un escogido y él es una brasa que debiera estar quemándose en el infierno, pero yo la he arrebatado de las llamas. Tremendo. Eso es lo que el Señor dice de ti. Si estás en Cristo, eso dice de ti. ¿Y cómo y por qué? ¿Acaso el sumo sacerdote no era pecador? ¿Por qué él podría hacer algo así? Y esto se pone mejor aún. Sigo leyendo, versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Jesús, después de escuchar toda la acusación del diablo, no solo hace callar al acusador, sino que más aún, al pecador, que es Zacarías, le cambia las ropas. Le saca las vestiduras viles de pecado y le coloca vestiduras de gala. Vestiduras casi matrimoniales. Con una mitra, dice. En esa mitra, la mitra sacerdotal, la verdad es que había una placa de inscripción que salía santidad a Dios, como lo vemos en Éxodo 28. Y vemos entonces que le saca las ropas antiguas, el pecado, su antigua naturaleza y le pone una nueva naturaleza, un nuevo ropaje, el ropaje de Cristo. Le pone una ropa de gala, le pone una mitra de santidad. Es decir, Jehová no solo no toma en consideración la acusación del diablo, sino que aparte de eso, Él pone un manto de justicia sobre alguien que es pecador. Un manto de justicia. Pone una fiesta sobre alguien que merece infierno. Pone una mitra de santidad sobre alguien que ha traspasado tantas veces la ley. ¿Cómo lo explicamos? El evangelio estaba siendo revelado poco a poco en todo el Antiguo Testamento y fue plenamente expuesto ya en el Nuevo Testamento, en la obra de Cristo. Y es lo que estamos viendo acá. ¿Qué está haciendo el ángel de Jehová? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Acaso no escuchó las acusaciones? ¿No está siendo poco justo y poco santo al actuar así con Josué, que es un pecador? Y el texto continúa. Versículo 6.
Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Y ahora Jesús lo que hace con Josué, porque dejó de hablar con el diablo, con el acusador, le dice: Josué, ahora sí, pórtate bien, ahora sí, vive en santidad, ahora sí, vive y cumple mis mandatos, y gobernarás en mi casa, con mis atrios, con todos los que están acá. Tal vez ya se han dado cuenta, me imagino que sí, pero esta visión en realidad está desplegando todo el mensaje del Evangelio de una manera teatral. Es como si fuese una visión de un teatro del Evangelio. Eso es lo que vemos ahí, donde tenemos al pecador, tenemos al acusador, Satanás, y tenemos al juez. El juez que actúa de una manera que no logramos comprender, porque actúa perdonando al pecador y desechando la acusación del fiscal. Voy a leer el texto hasta el final para que después hablemos de los detalles, porque se autoexplica y dice en el versículo 8: Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Después de hacer y decir muchas cosas que parecen raras e injustificadas, ahora el Señor le dice a Josué, le dice a este sumo sacerdote, le dice: ¿sabes qué, Josué? Tienes que entender esto. Tu rol, el rol de tus amigos sacerdotes, en realidad es un rol simbólico. El rol sacerdotal de ustedes está indicando a uno que va a venir, el renuevo, quien será el verdadero sacerdote y el verdadero sumo sacerdote. Tú y tus amigos son varones simbólicos, porque todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era solo una sombra de Jesús. Es como que Jesús está parado y proyecta una sombra, y esa sombra es la que vemos en la ley de Moisés y en los rituales, ¿no es cierto?, que llevaban a cabo, y el sacerdocio. Todo eso indica a Jesucristo. El cargo de sumo sacerdote Josué, esto de entrar al lugar santísimo, de llevar sangre en el día de expiación, todo eso indica a la obra de Cristo en la cruz, la que hoy día estamos conmemorando. Lo que Jesús hizo en el Calvario, cuando Él fue y ofreció su propia sangre. Y gracias a esa sangre derramada del verdadero sumo sacerdote tenemos libre acceso al lugar santísimo ante el Padre. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Había acceso ahora al lugar santísimo. Josué tenía sus genealogías impecables hasta Aarón. Era sumo sacerdote. Su estatus, sin embargo, de sumo sacerdote no era nada ante Dios. Esa es la verdad. No era nada. Era solo un rol simbólico. La verdad es que en lo concreto, ese sumo sacerdote era igual de pecador que todos nosotros. Y por tanto necesitaba, igual que todos nosotros, del renuevo que iba a venir, de Cristo. El mejor y verdadero y único, en realidad, sumo sacerdote. Josué, por mucho que tenía una genealogía perfecta y era sumo sacerdote en su rol, en su cargo, él era igual que nosotros, solamente un carbón encendido, una brasa arrebatada del infierno, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bueno es el Señor! Mis queridos, ¿cómo no vamos a celebrar Semana Santa? Somos estas brasas que debieran estar en el infierno y el Señor arrebató esas brasas. Todo el linaje y el sacerdocio levítico y arónico no era en realidad nada especial, sino que indicaba al especial. No eran ellos los especiales, indicaban al especial. Todo lo que ellos hacían y eran era simbólico de lo que el Señor iba a hacer. Este Yeshua terrenal indicó al Yeshua celestial, a Jesucristo. Este Josué o Jesúa indicó a Jesús en realidad con lo que él estaba haciendo. Y versículo 9 dice así: He aquí, pongo una piedra delante de Josué. Es una piedra única, en la cual hay 7 ojos, y yo mismo esculpiré su inscripción. Quitaré el pecado de la tierra en un día, oráculo de Jehová de los ejércitos. Mis queridos, cuánto misterio hay en estos versículos. Las personas que lo escucharon en su época probablemente no tenían ni idea lo que salía. Hoy día, gracias a que Cristo ya vino
Y gracias a que tenemos al Espíritu Santo, podemos entender estos misteriosos versículos. Porque ¿quién es esta piedra única? ¿Quién es esta piedra angular? Cristo mismo. Cristo es la roca, el fundamento de nuestra salvación. Cristo es esta piedra, y por eso esta piedra única dice que tiene 7 ojos, claro. El 7 de la perfección y ojos que lo ven. Esta piedra única lo ve todo. Porque es Dios. Cristo es Dios. Y es omnisciente. Él lo ve todo. ¿Y qué esculpió el Señor en esta roca? En Jesucristo. Que Él quitaría el pecado de la tierra en un día. El pecado de siglos y siglos de inmundicia. El Señor quitó ese pecado en un día. Y en la obra de Cristo, toda la tierra será renovada. Mis queridos, esa piedra angular y única, Dios mismo esculpió un edicto eterno. Quitaré el pecado de la tierra en un día, y todas tus mentiras, mis mentiras, nuestras arrogancias. ¿Cuántas veces hemos sido arrogantes? Nuestras peleas. ¿Cuántas veces hemos peleado? Nuestras disensiones, nuestras crisis de ira, nuestras venganzas, nuestras amarguras, nuestras inmoralidades sexuales y fornicaciones. Todos nuestros pecados, el Señor los quitó en un solo día, hace 2000 años atrás, en la cruz de Cristo. ¡Qué glorioso es el Señor! Todo tu pecado, Cristo lo cargó sobre sus hombros. Y en un día, en menos de 24 horas, el Señor hizo lo imposible. Lo que era imposible hacer, nadie podía hacer esto. Ninguna generación humana. Él en menos de 24 horas lo quitó todo, una vez y para siempre. Qué glorioso es nuestro sumo sacerdote. Y eso es lo que estamos celebrando, mis queridos. Eso estamos celebrando en Semana Santa. Eso es lo que pasó con la muerte y resurrección de Cristo. Nuestras vestiduras viles de pecado, como las de Josué, fueron crucificadas con Cristo en la cruz. Él se llevó nuestras vestiduras y se las colocó Él. Nuestro pecado fue imputado a Él. Nuestra vileza fue imputada a Él. Y su manto de justicia, su turbante de santidad, fue entregado a nosotros. A nosotros se nos imputó su justicia. No permitas que las palabras del acusador de los santos, de Satanás, te inmovilicen, mis queridos. Tal vez tú antes de llegar a Cristo hiciste muchas maldades, muchos pecados. Hasta el día de hoy te lamentas. ¿Por qué hice eso? Y incluso te inmoviliza y dices que como hice eso yo no puedo predicar la palabra. Tengo un mal testimonio y te inmoviliza. No permitas que te inmovilice. Porque todo tu pecado el Señor se lo llevó en la cruz. No escuches al acusador de los santos, así como Jesús no lo escucha. Y tal vez en el texto uno no entendía por qué no lo escucha si lo que dice es legítimo. Realmente yo pequé en mi pasado, yo realmente hice esta maldad. Sí, dice el Señor, pero en un solo día yo quité todo tu pecado en la cruz de Cristo. No escuches al acusador de los santos, no lo escuches. Todo lo que tú hiciste antes, si has pedido perdón, si te has arrepentido, está perdonado, está olvidado, está al fondo del mar. Ahora, si tú continúas pecando y dices, me siento mal y continúas pecando, bueno, ahí es otro tema, ¿no es cierto? Ahí hay que arrepentirse, ¿sí? Pero si estamos hablando de pecados pasados, que donde todavía, de alguna forma, el enemigo te atormenta con lo que tú hiciste en el pasado, eso déjalo atrás. El Señor hizo todas las cosas nuevas. El Señor no solo te prestó ropa, como decimos en Chile, no te prestó ropa, no. El Señor literalmente te dio su ropa. Te la dio eternamente y para siempre. Hebreos 8, 1 y 2. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no del hombre. Jesús es el verdadero sumo sacerdote. Ya lo tenemos, dicen aquí en Hebreos. Ya lo tenemos. Él es el verdadero sumo sacerdote. Todo levirato, todo sacerdocio solamente era sombra, era símbolo de lo que Cristo hizo. Jesucristo, mis queridos, abrió acceso. No permitas que el acusador te inmovilice. Si Jesús no lo toma en cuenta, tú tampoco. No lo tomes en cuenta. El Señor quitó tu pecado. Solamente agradécele y vive para Él. Ya no vivas para ti, vive para Él. Para Él. ¿Cuándo se completará la victoria de Cristo? ¿Cuándo quitará definitivamente la presencia de Satanás y del pecado de la superficie de la tierra? Bueno, el texto de Zacarías 3 termina así, diciendo: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero sentado debajo de una parra y debajo de su
higuera. Y de esa manera en este versículo, en el versículo anterior indicaba a la primera venida, y este versículo ya indica hacia la segunda venida, donde llegará el día donde, mis queridos, podremos finalmente reposar. No solo espiritualmente, también físicamente. Hoy día todavía vivimos la tensión de que hay una lucha en el mundo, hay una lucha con nuestra carne. Pero llegará el día, mis queridos, donde vas a poder reposar, vas a poder bajar la guardia, vas a poder sentarte bajo tu parra, invitar a los amigos a un asado y ni un problema. Pero hoy día no baje la guardia. Hoy día no deje de vigilar y de estar atento porque estamos en una batalla. Estamos en batalla. Amigos, todo este precioso texto de Zacarías, capítulo 3, no es nada más ni nada menos que el Evangelio expuesto en una obra teatral, donde este profeta Zacarías ve estos tres personajes. Primero, el ser humano, Josué el pecador. Ojo con esto, porque ese Josué nos interpreta a nosotros. No tengamos de nosotros un concepto más alto del que tenemos que tener. A veces pensamos porque tenemos algún cargo, algún rol, tal vez eres discipulador, eres líder, has hecho esto, lo otro, somos más especiales y no lo somos. Somos todos tizones, brasas arrebatadas del fuego. Nada más y nada menos. Somos todos, en realidad éramos parte de la condenación, debíamos ir al infierno y el Señor sacó la brasa. Tú eres una brasa, yo soy una brasa. No tengamos un concepto más alto del que dice la Escritura que debemos tener de nosotros. En segundo lugar, aparece el ángel de Jehová, el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, el que te salva, ¿no es cierto?, como esta brasa ardiente. Conócelo a Él, relaciónate con Él, deleítate en Él, porque solamente en Él está tu salvación, en Él está tu vida. Tu esperanza no está en tus propias obras, tus vestiduras son sucias, tu esperanza está en la vestidura de Cristo. Aférrate a Cristo, búscalo a Él. Y también ten presente que existe el acusador. Está Satanás. Satanás es malo. Satanás quiere hacerte pecar y después, con eso, tener legítima autoridad para destruirte y destruir tu familia y destruir tu vida y torturarte, porque él es un torturador. Pero para eso, él busca que peques, ¿no es cierto? Y que caigas en la disciplina de Dios. Por tanto, no escuches las tentaciones y tampoco escuches al acusador cuando te acuse de las cosas que has hecho en la vida. No, todo ha sido llevado por Cristo. Cristo te ha dado una ropa de justicia nueva, un turbante de santidad, y se cargó tu vergüenza, tu vileza, la desnudez, se la llevó Él en la cruz. Y ahora, ¿qué nos exige? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús después al sacerdote? Le dijo, ahora obedece mis mandamientos y gobernarás conmigo. Obedece mis mandamientos. Eso es lo que nos manda el Señor. Sin Cristo es imposible obedecer al Señor. Pero ahora con Cristo, llenos del Espíritu Santo, teniendo su palabra, teniendo el poder del Espíritu en nosotros, sí puedes obedecer. Sí puedes. Tal vez hay aspectos en tu vida donde tú dices, es que yo no puedo vencer acá. Sí puedes. Sí puedes vencer. Sí puedes. Porque el Espíritu Santo está en ti. Porque Dios te ha dado todo lo necesario para poder vivir una vida en piedad como Él manda, como dice Pedro en su carta. Por tanto, mis queridos, no cedas tampoco al libertinaje, porque a veces cuando estamos tan contentos de la gracia, ¿no es cierto?, donde el Señor nos ha dado su ropaje y su perdón, que tal vez en la carnalidad empezamos a abusar de la gracia y decir, bueno, ya que el manto que tengo es de Cristo, y empezamos a ensuciarlo. No ensucies tu manto, no ensucies tu manto de justicia, mantén limpio tus vestiduras nuevas. Son vestiduras de gala, pero deben estar limpias. Por tanto, ahora el Señor dice, sigue en santidad, persevera obedeciendo, persevera en arrepentimiento. Amados, que esta preciosa visión teatral del Evangelio nos recuerde y nos anime a glorificar al Señor y adorarle a Él y a vivir con Él como Él manda, hacer sacrificios vivos. Y reitero lo que dijimos a un comienzo, tú eres primogénito, el del pueblo primogénito inscrito en el reino de los cielos. Como ese pueblo especial, no estás llamado a vivir tu propia vida. Estamos llamados a vivir la vida de Cristo en nosotros. Somos embajadores de Él. Que Él sea el que viva en nosotros. Él no nos libertó para que nosotros ahora volvamos a saltar al pecado. Él nos libertó para que ahora vivamos para Él, para que proclamemos sus grandezas. Donde quiera que tú estás, sea lo que sea que estés haciendo en la casa, laborando en distintos lugares, predica de Él.
ser representante de Él. Jesús se desnudó para vestirte a ti, pero para que tú, vestido como Cristo, le representes en tu generación. Jesús no te salvó para que vivas tu vida, sino que su vida, que sea Cristo en ti. Mis queridos, en este tiempo donde estamos conmemorando la muerte y resurrección de Cristo, debemos adorarle con profunda gratitud, diciéndole: Señor, perdónanos, perdóname, muchas veces he vivido para mí, quiero vivir para ti. ¿Qué les parece si hacemos una oración, pero que sea una oración de reconsagración, si se puede decir así, de arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname, esta semana tal vez muchas veces viví para mí, yo quiero vivir para ti realmente, quiero vivir como pueblo tuyo, has hecho tanto por mí. Señor, gracias por darme tus vestiduras, muéstrame tú cómo vivir esta semana. Así que vamos a orar juntos. Jesucristo, te damos gracias por la obra que hiciste en la cruz. Gracias porque moriste por nuestros pecados. Señor, te rogamos que podamos ser representantes dignos de lo que tú hiciste, que también lo podamos hacer por otros, podamos dar por gracia lo que tú nos has dado por gracia a nosotros. Podamos amar a otros como tú nos amaste a nosotros. Te damos tantas gracias porque somos brasas arrancadas del fuego del infierno. Y no solo eso, nos has dado un turbante de santidad, un yelmo de salvación. Nos has dado este manto de justicia y estas vestiduras de gala para ir a celebrar contigo las bodas del Cordero. Señor, a la luz de eso, permítenos, Señor, vivir todos los días para ti y para tu gloria. Que sigamos tus deseos, no nuestros deseos. No los deseos de la carne, sino que tu voluntad. Espíritu Santo, guíanos. Guíanos. Somos un pueblo santo, queremos vivir por y para ti. No por y para las cosas de este mundo. Gracias porque tú no escuchas al acusador. Y por lo mismo también echamos fuera al acusador en el nombre de Jesús. No queremos escucharlo. Porque tú tampoco lo escuchas. Porque en un solo día quitaste el pecado de nuestra vida. Y te damos gracias por eso. Gracias por tu obra en la cruz. Queremos vivir consagrados para ti, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.